Hola amigos, gracias por ver estos videos en su canal Visual GT y VH Cárdenas. Esta vez estamos en Pecosville, un restaurante con temática de los años 50 y justamente tiene esta temática porque empezó sus operaciones en este año. Desde aquí les vamos a mostrar pues un poquito de este restaurante y luego pues vamos a nuestra acostumbrada cápsula de Microsoft Excel. Un gusto saludarlos. Sí sabe limonazo, Bueno, después de estas imágenes de este simpático lugar ubicado en zona 4 de Ciudad de Guatemala, vámonos a Microsoft Excel, donde vamos a hablar de Power Pivot, una herramienta para análisis de datos. Pero antes de analizar los datos con Power Pivot, expliquemos el por qué es necesario utilizar Power Pivot. Y para esto tengo una hoja donde tengo pues una lista de datos. Y hemos dicho con anterioridad que Excel es muy bueno manipulando datos, aunque no es una base de datos, sino es una hoja de cálculo. Sin embargo, tiene un menú de datos donde podemos ordenar rápidamente por una columna, por ejemplo por nombre, donde podemos rápidamente, por ejemplo, aplicar algún filtro. Entonces Excel es muy bueno manejando datos, sin embargo, el volumen alto de datos puede complicarle el manejo de fórmulas o algunos procesos, por lo que Excel se vuelve lento. Además, cabe mencionar que Excel no tiene el concepto de manejo relacional entre hojas, es decir, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí números de NIT, estos números de NIT, que quiere decir número de identificación tributaria, pues identifica de manera única a cada persona registrada en la fila. Este número de NIT puede servirme en este caso para vincularme con otra hoja, como por ejemplo aquí en productos 2 tengo el número de NIT asociado. Esto quiere decir que este NIT corresponde, o los datos de esta hoja corresponden o se asocian con este NIT, por lo que yo puedo buscar aquí en este caso a esta persona y su número de NIT. Y una vez localizado, entonces existe un vínculo entre esta fila y los datos de la hoja productos 2. Este concepto como tal no lo tiene Excel y pues lo manejamos de manera implícita. Ahora, para que Excel no esté limitado en ningún sentido, Microsoft agregó a la hoja de cálculo la posibilidad del análisis de datos. Este análisis de datos permite que nosotros nos conectemos a entornos empresariales de datos con bases de datos relacionales, obtengamos la data y la traigamos a Excel para analizarla. Ahora, para habilitar las herramientas de análisis en Excel 2016, vamos al menú de archivo, opciones, y en opciones, en complementos, vamos a complementos com, y en complementos com contamos con las opciones de Power Map, Power Pivot, Power View, que serían las herramientas de inteligencia de negocios más recientes de Excel. Aquí también habría que incluir a Power Query, pero Power Query, vamos a cerrar aquí, Power Query ya se incorpora en el menú de datos como la sección de obtener y transformar. Antes era un plugin que se le agregaba
en las versiones anteriores. Ahora ya está incorporado. Estas opciones habilitan entonces en el menú de insertar el botón de mapa para Power Map, habilitan el menú de Power Pivot, que es el que usaremos en un momento, y también en el menú de insertar habilita el botón de Power View. En este caso Power View no lo ha agregado, pero no quiere decir que no esté cargado. En este caso vamos a tener que ir al menú de archivo, a opciones, y en personalizar cinta de opciones vamos a tener que agregar manualmente nosotros este botón. Vamos a hacer clic aquí en todos los comandos, y ahora que se despliegan todos los comandos alfabéticamente, vamos a buscar aquí a Power View. Localizado Power View, lo vamos a agregar aquí en el menú de insertar, haciendo clic en nuevo grupo, aquí en nuevo grupo le vamos a poner Power View y vamos a agregar el botón de Power View. Listo, aceptar, y ahora se incorpora el botón. Es decir, si no aparece, nosotros lo tendríamos que agregar manualmente. Estas son las herramientas de inteligencia de negocios junto con la que ya dijimos en el menú de datos, esta sección de obtener y transformar, que es el equivalente a Power Query. Ahora nosotros en específico vamos a hablar de Power Pivot. Power Pivot es una herramienta que nos permite tomar datos de un ambiente empresarial, de una base de datos empresarial, traerlos a Excel, realizarle cálculos y luego presentar reportes con tabla dinámica. Power Pivot trabaja bajo su propia ventana, así que para abrir Power Pivot tenemos que hacer clic en el botón de administrar y esto abrirá la ventana donde vamos a trabajar. Ahora, cuando hablamos de que Power Pivot permite conectarme a un ambiente empresarial para tomar sus datos, también es importante decir que podemos manejar millones de datos, y es ahí donde radica su poderío con respecto al ambiente estándar de Excel, donde sería muy lento para desplazarnos, para procesar cálculos, el tener una hoja o varias hojas con millones de datos. En este caso, Power Pivot permite que nosotros sin ningún problema podamos manipular gran cantidad de datos. ¿A qué entornos empresariales nos podemos conectar? Bueno, aquí tenemos la opción de bases de datos. Podemos conectarnos al SQL Server de Microsoft. Podemos utilizar Access o utilizar un Analysis Service u otro Power Pivot ya creado. Pero no solo podemos utilizar entornos de Microsoft, también podemos hacer clic en de otros orígenes y buscar, en este caso, por ejemplo, Oracle, Teradata, Sybase, Informix, DB2, lo que nos permite conectarnos a diferentes entornos y lo que lo hace una herramienta muy completa, ya que no necesariamente tiene que ser a productos Microsoft. Para este ejercicio yo utilizaré, porque ya tengo instalado en mi equipo, Microsoft SQL Server, y nos conectaremos a una base de datos de un sistema de facturación de nombre Norwin. Así que vamos a elegir Microsoft SQL Server, vamos a hacer clic en siguiente. Aquí nos pregunta el nombre del servidor al que nos conectaremos. En este caso, como este servidor reside en mi máquina, voy a poder colocar localhost para indicar que es esta misma máquina la que servirá como servidor. Sin embargo, en un ambiente empresarial necesitaríamos preguntar al departamento de IT el nombre del servidor al cual nos conectaríamos. La base de datos que nosotros vamos a usar en este caso, dijimos que es la base de datos Norwin. Así que elegiremos aquí Norwin.
y luego clic en siguiente. Aquí cabe mencionar que este paso me lo dio directo porque yo previamente he establecido conexión con la base de datos Norwin, pero si en su caso me estoy conectando por primera vez al servidor de la empresa, es probable que me solicite la autenticación, es decir, un usuario y una contraseña que nuevamente me debió proveer el departamento de IT para tener acceso a los datos. Ya en esta pantalla puedo venir y escribir una consulta con un lenguaje que se llama SQL, que en este caso pues tendría que saber SQL, y lo que nosotros vamos a hacer, seleccionar directamente tablas o vistas de nuestro servidor de base de datos. Hacemos clic en siguiente y ya aquí se despliegan entonces las tablas donde se almacena la información en nuestra base de datos empresarial. Yo necesito previo una inducción de mis datos para saber qué información tomar. En este ejemplo, nosotros vamos a tomar la tabla categorías, customers, employees, orders, order details, products, suppliers. Y listo, estas tablas son las que necesito. Aquí podría cambiar el nombre a un nombre descriptivo. En vez de categories que está en inglés, podría ponerle categorías. En vez de customer, clientes. Empleados. Este será nuestro detalle. Esta va a ser nuestra factura, el encabezado de la factura. Luego productos y proveedores. También cabe mencionar aquí que nosotros podemos hacer clic en vista previa y visualizar los datos, y de ser necesario también se podría aplicar aquí un filtro y limitar el conjunto de datos que cargue al Excel. Y listo, aquí están los datos. Nosotros podríamos aplicar, como les digo, aquí un filtro y solo ver, por ejemplo, una determinada categoría por mencionarlo. En este caso no queremos verlos todos. Aceptar. Una vez indicadas las tablas que queremos cargar a nuestro Power Pivot, presionamos finalizar. En este caso, para nuestro ejemplo, no es tan alto el volumen de datos. La tabla que más datos tiene 2155. Vamos a presionar cerrar y los datos se cargan como hojas de cálculo, solo que atención a que no estamos en Excel, estamos en la herramienta de Power Pivot, y nuestros conjuntos de datos se cargan como hojas de datos. Y atención, en la parte superior tenemos el botón de vista de diagrama, donde podemos ver cómo se conectan o se relacionan cada hoja de datos o cada tabla entre sí. Podemos regresarnos a nuestras hojas de datos con el botón de vista de datos. Estos mismos dos botones los encontramos en la parte inferior derecha, donde también tenemos las hojas de datos y el botón de diagrama. Tengamos en cuenta que tenemos dividida la pantalla en dos partes. Esto es porque se trabajan dos tipos de cálculos. Los tipos de cálculos que afectan fila a fila cada registro, estos son cálculos de columna, pero también tenemos cálculos que afectan a nivel de toda la tabla. Estos cálculos a nivel de toda la tabla se conocen como medidas. Las medidas se crean en la parte inferior y los cálculos de columna se crean en la parte superior. Aunque los cálculos son muy similares a Excel, no es exactamente cálculo de Excel
con el que trabajamos aquí en realidad es un lenguaje que se llama DAX, que significa Data Analysis Expression. Vamos a ir a productos y aquí quiero hacer ver que contamos con unit price y también con un cost price. Esto es importante. Vamos a ir al detalle de la factura y aquí en el detalle de la factura tenemos unit price, que es el precio al que se vendió, porque aquí en productos puede ser que este sea el precio de cartera pero se haya aplicado algún descuento o algún precio diferente. Entonces tenemos unit price y quantity. En este caso podríamos calcular entonces el precio total del registro multiplicando el unit price por el quantity. Como aquí tenemos discount, puede ser que algunos datos sí tengan discount. Si hay algunos con descuento, entonces vamos a incluir el descuento. Para esto entonces tendríamos que decir, por ejemplo, y atención, aquí vamos a notar que el cálculo ya no es exactamente igual al de Excel. Vamos a decir igual unit price, pero en vez de operar una dirección de celda, vamos a hacer clic en unit price y él automáticamente nos lo muestra de esta manera: tabla detalle y entre corchetes unit price por quantity. En este caso lo vamos a encerrar dentro de paréntesis porque le vamos a restar el descuento. El descuento es un porcentaje, entonces vamos a decir por unit price por quantity por discount. Y listo, tenemos entonces nuestra primera fórmula. Atención a que hacemos referencia a nombres de columnas y ya no a direcciones de celda. Este es nuestro primer cálculo con DAX. Aquí vamos a hacer clic derecho, cambiar nombre de la columna y aquí le vamos a poner sales, que representaría la venta. Tengamos en cuenta que según lo mencionamos anteriormente, existe relación entre las hojas. En este caso productos tiene una relación con el detalle de la factura y detalle tiene una relación con factura. Esto me permite entonces que pueda utilizar campos o haga referencia a valores de otras hojas siempre y cuando estén relacionadas. Vamos a regresar a vista de datos. Esto quiero mencionarlo porque ahora, teniendo en cuenta la cantidad de unidades que se vendió, quiero calcular el precio de costo, porque este es el precio al que lo vendí, pero ¿y el precio de costo? Entonces voy a buscar de productos el precio de costo y lo voy a multiplicar contra la cantidad vendida. Quizá aquí conviene mencionar una función especial de DAX que me permite hacer referencia a otra columna y traerla para acá, traer el valor o contenido para acá. Para eso voy a decir igual related de la tabla productos, voy a tomar el cost price. Esta función lo que hace entonces es, de acuerdo a la relación que tiene con la tabla, vincularse y devolverme el precio de costo. Vamos a cambiarle de nombre, costo. Y ahora sí puedo multiplicar. Lo pude haber hecho directo, pero en este caso quería mostrar la función related y ahora decir quantity por costo. Y ahora voy a cambiarle de nombre y le voy a decir cost price. También podría entonces venir aquí y calcular la ganancia restando el precio de venta menos el cost price. Y a esto le puedo decir ganancia, profit.
Ahora, estos cálculos son a nivel de columna. Como habíamos dicho, yo puedo también tener cálculos a nivel de toda la tabla, esto con medidas. Para esto puedo utilizar el botón de autosuma, donde tenemos las opciones de suma promedio, recuento, recuento distinto, máximo y mínimo. La diferencia entre recuento y recuento distinto es que recuento cuenta el total de ítems y recuento distinto revisa si en esos ítems no hay valores repetidos, y si hay repetidos, el repetido lo cuenta solo una vez. En este caso, por ejemplo, para tener el total de todas las ventas, podría presionar el botón de suma y obtener la suma de las ventas, y aquí le puedo cambiar de nombre en total sales. Atención a que la sintaxis es diferente. Ahora, para hacer la igualación, puso dos puntos igual. Sum de la columna sales y listo, enter. También podría decir que quiero la sumatoria de costo y decir total cost. Agreguemos también una sumatoria a la ganancia para obtener luego el margen de ganancia. Para esto vamos a decir total profit y luego entonces vamos a obtener la ganancia. Para obtener la ganancia vamos a generar una operación. Aquí no importa la columna sobre la cual nos posicionemos, vamos a decir profitability, que va a ser entonces total profit dividido total sales. Listo, esta es la manera de calcular el margen de ganancia. El margen de ganancia es un porcentaje, entonces le vamos a aplicar formato de porcentaje. Ahora, atención, en Power Pivot preparamos nuestros datos, acomodamos nuestra información. Importante mencionar que esta información la estamos tomando de una base de datos empresarial, pero luego de realizados los cálculos que necesitemos, la manera de generar con esto un reporte es llevarlo a una tabla dinámica en Excel, por lo que para eso contamos con el botón aquí de tabla dinámica, donde tomamos nuestros datos y hacemos clic en tabla dinámica para que él ya genere a partir de aquí con nuestros datos la tabla dinámica que nosotros en este caso tenemos que construir de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, quisiera obtener el margen de ganancia generado por cada empleado en cada pedido o factura que despachó. Entonces voy a agregar last name a fila del empleado. Luego en este caso voy a llevar por categoría de producto, voy a llevar category name a columna. Y finalmente de detalle voy a buscar, por ejemplo, profitability, que voy a llevar a valores. Y en este caso tengo aquí los márgenes de ganancia, que en este caso son muy malos y estamos trabajando con pérdidas. Esto en realidad es porque en el diseño inicial de mi ejercicio no había incluido la columna de discount. Entonces, por ejemplo, lo podemos ajustar quitando el descuento y solo dejando la multiplicación de unit price por quantity en la venta. En este caso podemos hacer clic derecho sobre discount
y decirle que lo queremos ocultar de la herramienta de cliente, y pues esto lo desaparece de mi análisis. De regreso aquí, pues ha mejorado un poco en algunos valores. A Power Pivot también se le conoce como análisis tabular. Esto es porque a nivel de servidores de análisis de datos, anteriormente contábamos con una tecnología que analizaba bajo un modelo multidimensional, bajo el concepto de cubos. Más recientemente apareció el análisis tabular, parte de lo que es Power Pivot, que, al igual que el modelo multidimensional, permite manejar gran cantidad de datos, analizar gran cantidad de información de bases de datos empresariales, y que Microsoft ha decidido la herramienta para el usuario final para generar reportes y analizar los datos, pues sea Excel. Así que esto es Power Pivot. Luego profundizaremos más sobre esta poderosa herramienta.